Buenos días a todos. Es un gusto verlos esta mañana, el domingo, el día del Señor, para gozarnos en Él, deleitarnos y esta mañana aprender de su palabra. Continuando en esta ocasión con el libro de Génesis, nuestras exposiciones en el libro de Génesis, estudiando la última de las historias o de las genealogías, el libro de Génesis, en el capítulo 43. Esta mañana estaremos leyendo Génesis capítulo 43, versículos del 15 al 34. El título del mensaje en esta mañana es El Shalom de José. El Shalom de José, Génesis 43, versículos del 15 al 34. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en esta mañana y el hermano Ricardo que también está con nosotros. Gloria a Dios, hermano. Bueno, dice la palabra de Dios, Génesis 43, versículo 15. Tomaron pues los hombres este presente, en doble cantidad de dinero en su mano, y a Benjamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Ellos tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron: por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez hemos sido traídos aquí, para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos, y cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y el mayordomo les dijo: no se preocupen, no teman. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces le sacó a Simeón. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y les lavaron los pies. También les dio forraje a sus asnos. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que traían en su mano y se postraron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y añadió: ¿cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Su siervo, nuestro padre, está bien todavía vive, contestaron. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, les preguntó: ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo: Dios te imparta su favor, hijo mío. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió, y controlándose, dijo: sirvan la comida. Le sirvieron a José a un lado, a los hermanos del otro lado, y a los egipcios que comían con él también le sirvieron aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Le sentaron delante de él el primogénito conforme a su derecho de primogenitura, y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se alegraron con él. Aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre Dios bendito, te damos gracias por esta mañana que tú nos regalas. Gracias porque podemos reunirnos como congregación, alabarte, darte gloria y honra, cantar salmos a tu nombre, gozarnos con los que se gozan en tu salvación y estar ahora atentos a tu palabra. Te pido que tú nos hables, que me uses, tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos enseñes cómo es que podemos tener una verdadera paz. Háblanos en esta mañana, exhórtanos, instrúyenos en el nombre de Cristo. Amén. La historia de José ha tenido mucho que enseñarnos hasta este punto y hoy nos trae un nuevo tema en la vida de José. Hemos observado la fidelidad de Dios, el cuidado de Dios, la providencia de Dios, cómo Dios guía al arrepentimiento,
como Dios trabaja en las personas y a veces por medio de personas. En este caso está trabajando por medio de José para atraer a sus hermanos al arrepentimiento, y ellos ya están a punto de ser quebrados. Sus conciencias no están en paz. No hay paz para ellos. Y recordaremos que los hermanos, cuando le tenían coraje y envidia a José, dice la Escritura que ellos ni siquiera le querían decir shalom. No querían saludarlo, no querían desearle paz, no estaban bien con él. Y ahora esta palabra shalom la veremos 4 veces en nuestro texto en esta mañana. En el versículo 23, cuando les dice no se preocupen, que es de hecho shalom, paz sea con ustedes, les dice el siervo de José. En el versículo 27 2 veces, cuando pregunta por el bienestar de ellos y el bienestar de su padre, cuando le dice ¿cómo está su anciano padre? Ese cómo está es shalom. En el versículo 28, la respuesta de los hermanos responde, él está shalom, él está bien. Y vemos el problema que esta familia tiene, a pesar de todas sus bendiciones, es que ellos no tenían shalom. Ese estado armónico, el shalom bíblico, es la paz interna, el bienestar interno que solo proviene por medio del estar bien con Dios. Y ellos no tenían esa paz. Su familia tiene un serio problema, y es que a pesar de toda la situación por la que están pasando, les hace falta un hermano que ellos saben está ausente por su culpa. Y ellos querían tener su shalom en su tiempo deshaciéndose de su hermano. Buscaron la paz por sus propias fuerzas, y cuando eso pasa, todo sale mal. Debes dejar de buscar la paz por tus propios términos y dejar que Dios sea tu paz. Y esos hermanos, en lugar de tener shalom, más bien les causó el perder el verdadero shalom de sus corazones. Y todo este relato nos habla de personas sin paz, sin tranquilidad de conciencia, y Dios obrando para darles esa paz. Esta historia se acerca cada vez más a una resolución. Después de una última prueba, pronto los hermanos tendrán su shalom al ver que con quien han estado lidiando este misterioso gobernador de Egipto no es nada más y nada menos que su hermano menor, José, a quien ellos vendieron como esclavo, y ahora él es primer ministro de Egipto. Ian Duke describe: Dios mismo va a reconstruir el shalom de la familia. Él iba a restaurar las relaciones rotas de hace tiempo a una condición mejor que nueva. Este capítulo trata de la paz que Dios da, porque solo Él puede traer verdadera paz a nuestros corazones. Y aprendemos de esto cuando dicen en la tierra paz, cuando cantan los ángeles, en la tierra paz. Solo puede venir cuando primero hay paz para con Dios mediante Jesucristo. Solo Cristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres, el príncipe de paz, puede decir: la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14, 27. Y bien, la ocasión pasada concluimos con el versículo 15, que dice: tomaron pues los hombres este presente, doble cantidad de dinero en su mano, y a Benjamín. Ahora van estos 10 hermanos nuevamente, incluido Benjamín, porque Simeón está preso, y llegan nuevamente frente a José sin esperar una paz al final de este viaje. Recordaremos que su padre no tenía toda la intención de no dejar ir a Benjamín. Él no quería arriesgar la vida del último hijo de su amada esposa Raquel. Pero su otro hijo amado José se ha perdido. Pero por la providencia divina, mediante el hambre, la necesidad y la desesperación, y claro, las palabras que observamos la ocasión pasada de Judá, movieron el corazón de Israel a confiar en Dios y de dejar ir a su hijo en sus manos. Así que envió a sus hijos con presentes para este misterioso señor egipcio e invocó a Dios para bendición. Versículo 14: que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre, para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. Entonces llevaron el dinero que les fue devuelto, llevaron el doble de dinero para comprar más comida, y aparte llevaron a su hermano Benjamín. Y una vez se dirigen al sur de Canaán a Egipto, a la tierra del Nilo. Dice: se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José.
Ahora José muy probablemente debió haberlos estado esperando como la primera vez, sabiendo que regresarían, porque él los estaba probando con esto. Y al verlos regresar y contar que eran 10 personas, él debió haber puesto mucha atención a quién era esa 10ª persona con la cual venía con ellos. Versículo 16, cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo el mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Podemos pensar que José se había preparado para este evento. Pero creo que también, por el contexto, podemos notar que al ver a Benjamín, fue movido a hacer este festejo, a celebrar por su hermano menor. Y una vez más, los hermanos son separados para un trato especial, aunque para ellos esto generaría temor y sospecha. Imagina ir a un país que tiene un gobierno hostil, y lo último que quisieras es que alguien de ese gobierno hostil te apartara como sospechoso. De hecho, yo creo que es el temor de muchos cuando cruzamos Estados Unidos, cuando estás cruzando y de repente te ponen en una salita de espera a ti solo. Y entra ese temor de, ¿qué está pasando aquí? Y menos para ser llevado a la casa del gobernador. No nada más apartado en un lugar especial, están siendo llevados a la misma casa del gobernador. Y con razón vemos en el versículo 18 que tenían miedo, tenían temor. Inmediatamente sacaron conclusiones. Si nos están tratando como espías, ha de ser por el dinero. En el versículo 18, por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí, para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Me da un poco de gracia que sean preocupados por los asnos, como si eso fuera mucha importancia. Pero esa fue su conclusión. Pero la verdadera razón por la que tenían miedo es por causa de su conciencia y esa culpa que tenían por haber vendido a uno de los suyos como esclavos. Ellos no pensaron, bueno, por causa de esto nos van a acusar como ladrones e iremos a la cárcel, o nos matarán por ladrones. No, ellos concluyen que serán tomados como esclavos. Y mi pregunta es, ¿por qué saldría esa idea de ellos? ¿Por qué no muertos o encarcelados? ¿Por qué están con esta idea? Su conciencia sigue traicionándolos. Ellos sienten la culpa de haber vendido a su hermano como esclavo. Ellos saben que son hombres culpables. Han sido acusados de espías, dejaron a su hermano Simeón como garantía para probar que son hombres honrados, y ahora están siendo puestos aparte de la multitud como sospechosos. ¿Qué otra razón pudiera ser? Sino que realmente iban a ser aprendidos. Y la Escritura nos describe ese sentimiento de culpa, porque así es como un pecador generalmente se siente. Hay un sentido de intranquilidad, falta de paz. Siempre están intranquilos en la presencia de Dios. Se sienten incómodos en ir a la iglesia. Las oraciones no se sienten bien. Las oraciones se sienten con pesadumbre. Cuando escuchan un mensaje les molesta. Se sienten incómodos con la palabra porque están siendo redarguidos. ¿Y por qué? Por la falta de paz. Isaías lo pone así. Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. No están en paz. Así que esos hermanos nos presentan cómo están los pecadores con sus sentimientos de culpa delante de Dios. Siempre pendientes y sospechosos de cualquier situación para ver si Dios traerá esto un castigo o disciplina. Ahora, para tratar de remediar su problema, los hermanos se acercan al mayordomo de José justo antes de entrar a la casa. Debieron haber dicho, mejor vamos a investigar bien de qué se trata todo esto. Y si es lo que pensamos, patitas para que las quiero y a correr. Entonces se dan a la tarea de investigar. Versículo 19. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron en la entrada de la casa, antes de entrar. Y dijeron, oh Señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos, y cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales, y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales.
En pocas palabras, por favor, no nos metas en la cárcel, somos inocentes, lo que está diciendo. Y eso es lo que muchos hacemos, ¿no es cierto? Incluso los incrédulos. Siempre tendemos a autojustificarnos, incluso antes de que se nos acusen de ciertos pecados. Nuestras conciencias nos están diciendo, hiciste mal, y ya estamos, no, pero mira, es que pasó así, yo hice esto, y nuestras mentes ya están trabajando en cómo vamos a justificar algo que ni siquiera se nos ha acusado. Nuestra conciencia nos acusa. Y siempre tratamos de justificar que no hemos hecho nada malo y que no merecemos ser castigados. A veces incluso hasta nos comparamos con otros. No, pues fulanito ha hecho peor. O aquel hace esto y aquello. Aun cuando pudiera ser verdad nuestra justificación, siempre tenemos alguna razón para justificar nuestras acciones. Sin embargo, cuando Dios está trabajando en tu conciencia, cuando realmente hay una culpa, ninguna autojustificación es suficiente. Dios continuará presionando nuestras conciencias hasta que cedamos. Él no dejará de presionar hasta que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y bien, estos hermanos han hecho todo cuanto se les ha pedido. Realmente no tomaron el dinero, todavía traen el dinero de vuelta con honestidad. Están justificándose con algo sincero y honesto. No es que podamos culparlos de que estén mintiendo o de que hicieron algo mal en este aspecto. De hecho, como cristianos, todos deberíamos de ser como los hermanos, honestos, no amadores de ganancias deshonestas. Y hay una regla sencilla para eso. Si no es tu dinero, no lo tomes. Y si lo encontraste, trata de devolverlo. Eso sería lo correcto. Y ellos lo hicieron por temor al gobernador de Egipto, y claro, porque tenían a su hermano encarcelado, su hermano Simeón. Necesitaban aclarar la situación. Pero nosotros debemos vivir así, por temor a Dios y por amor a Él. Siendo honestos, viviendo con integridad delante de nuestro Dios, siendo santos porque nuestro Dios, a quien servimos, es santo. Entonces, los 10 hermanos son llevados a casa de José y les entra esta preocupación por la falta de paz que tienen por sus conciencias. Pero para su sorpresa, el mayordomo les da tranquilidad, les da paz, los conforta. En versículo 23, y el mayordomo les dijo, no se preocupen, no teman. Aquí en el hebreo dice, paz a ustedes, no teman. El Dios de ustedes y el Dios de su Padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Lo que notamos aquí es sorprendente. Este era un siervo egipcio de un hebreo. Y observen la influencia de José, no solo en poder y autoridad, pero en su testimonio. Este siervo egipcio reconoce el Dios de ustedes y el Dios de su padre. Él sabe bien de qué Dios está hablando. José debió haberlo instruido en los caminos del Dios de Jacob. Debió haber compartido el mensaje del Evangelio con él. Y ahora reconoce esta familia del pacto. Dice, su Dios, el Dios de Israel. Oh, yo sé bien quiénes son ustedes. De uno de ustedes vendrá el Mesías prometido. Yo sé que son la familia del pacto. Y con esto vemos que los reconoce también de su última visita. Sabe bien que son los hermanos de su amo José. Y sabe también que ellos pagaron por su comida. Él sabe que en cuanto al dinero, ellos son inocentes. Pero creo que podemos ver que este siervo sabía cuáles eran las intenciones de José con todo esto. Y ver esto del mayordomo nos debe de motivar tanto al evangelismo como al discipulado. Deberíamos no solo de compartir el evangelio con nuestras vidas, pero hacer discípulos, seguidores de Cristo, que conozcan a Dios y que sepan cómo dirigirse en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, y en las distintas situaciones de la vida, viviendo en santidad, que aprendan también a reconocer a otros hermanos, que aprendan a formar parte de la iglesia, y que ellos también aprendan a sí mismos a ser instructores de otros y a ser discípulos también. Que sean imitadores de nosotros como nosotros somos imitadores de Cristo. Pero luego también observamos que dice, yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Otra versión lo pone de esta forma, yo recibí vuestro dinero. La traducción del hebreo es, yo haré llevar su dinero. En otras palabras, quédense con lo que tienen, yo llevaré otro dinero. Es como decir, su cuenta está pagada, no se preocupen.
Ese dinero es providencia de su Dios. Dios lo ha puesto para ustedes. Y eso nos lleva a pensar que José, preocupado por su familia, proveyó para ellos en tiempo de su necesidad y él puso de su bolsa para pagar por ese alimento. Entonces, para ellos, en cuanto respecta al dinero, todo está pagado. Nadie los culpa de ladrones. Pueden estar en paz. Y para motivar esa paz y esa tranquilidad, les da agua a sus asnos, les da agua a ellos para que se limpien los pies, pero también saca a su hermano Simeón de la cárcel, tal como José lo había instruido. Esto debió haberles dado una tranquilidad de que todo estaba bien. Y entonces viene el hacerlo sentir cómodos. Versículo 24. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies. También les dio forraje a sus asnos. ¿Y cuál fue la respuesta a esta comodidad? Versículo 25. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Y muy probablemente no se dieron cuenta de esto, pero la oración de Jacob con sus hijos ha sido respondida. Dios les está mostrando misericordia en todos estos sucesos. Y qué bendición es cuando Dios responde las oraciones, cuando Dios responde nuestras peticiones y nuestras cargas. E incluso nos gozamos con los hermanos cuando Dios responde una oración favorablemente. Y esta oración de Israel está siendo contestada en sus hijos. Y es de bendición, pero los hermanos no parecen darse cuenta de ello. Pero lo que sí hacen es prepararse para la llegada del Señor de la casa y preparar el regalo que su padre les hizo llevar. Se les informó que comerían ahí con él. Era muy buena oportunidad para agradecer la hospitalidad y ofrecerles este presente. Que tan seguido experimentamos esta misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Has tenido alguna experiencia así recientemente? Donde la gracia de Dios sobreabundó más en una situación difícil o incluso de pecado. Donde sabes que tú estás mal. Cuando solo esperas el castigo, la reprensión. Y Dios muestra su gracia, su favor inmerecido en Cristo Jesús para recordarte que eres un hijo amado. ¿Lo experimentas seguido? Y Él muestra su bondad para contigo, su paciencia, su amor. Dios hace eso constantemente en nuestras vidas. La pregunta es si estamos realmente alertas para verlo. Las palabras del mayordomo hacen un buen punto para los creyentes. Nuestro testimonio del Evangelio. Es verdad que Dios es santo y que Dios es justo. Es verdad que reprenderá el pecado y corregirá todo aquel que Él tiene por hijo. Y podemos decirle a las personas que es un Dios de benevolencia, lleno de misericordia y gracia y amor. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y esa es una verdad. Y nuestra cultura tristemente ha corrompido eso. Pero no deja de ser verdad. Y ese es el significado de Juan 3:16. Él es un Dios de amor. Como creyentes sabemos que no podemos dejar las malas noticias para dar las buenas noticias. Pero por eso son buenas noticias. No son las malas noticias tampoco por las cuales irán a Dios o viceversa. Es por un entendimiento tanto de las malas noticias, del juicio, del pecado, del infierno y de la ira de Dios, tanto como las buenas noticias, el amor de Dios, su misericordia y su sacrificio en la cruz. Es solo el amor de Dios mostrado en la cruz de Cristo que se ofrece el verdadero perdón de los pecados y la verdadera paz para con Dios. Y todo este plan de José es precisamente para eso, para mostrar el amor de Dios para la familia de Israel. Como hemos visto, él no quería venganza, sino, si eso quisiera, si él quisiera venganza, no los hubiera dejado ir de Egipto la primera vez. O incluso no hubiera pagado por sus alimentos. Por otra razón, si solo hubiera querido a Benjamín, entonces no tenía sentido llevarse a todos los hermanos a su casa. Hubiera solo tomado a Benjamín. Él está buscando la restauración de toda su familia. José está comprometido con la gracia de Dios, con el cumplimiento de la voluntad de Dios, y lo vemos no solo en el trato con sus hermanos, sino también con su siervo, que parece ser ahora un creyente, con un conocimiento del Dios de José. Entonces, José desea que sus hermanos también encuentren esa paz que ahora él está experimentando por la gracia de Dios. Dios estaba con él
todo el tiempo. Lo vemos en los capítulos anteriores. Y estaba Dios con José, y estaba Dios con José. Aún como siervo de Potifar, y aún como prisionero, Dios estaba con José. Y ahora Dios lo ha exaltado porque él tenía el shalom con Dios. Y él quería que ellos también experimentaran esa paz. Y nosotros también deberíamos de vivir de tal manera, como dice el apóstol Pablo, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Busquen la paz con Dios y vivir como embajadores de Cristo con este precioso mensaje para que otros también experimenten la paz de Dios. Y bien, llegó el mediodía, el tiempo en el que José tenía que volver a su casa, y vemos, regresa a su casa en el versículo 26. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que traían en su mano y se postraron ante él en tierra. Como podemos ver, la llegada de José a su casa trae el cumplimiento completo de su sueño, porque están los 11 hermanos postrados. Y recordaremos, en ese sueño eran 11 espigas las que se inclinaban ante la espiga de José. No soy intérprete de sueños, pero creo que podemos concluir el hecho de que eran espigas en el sueño tenía que ver con todo este asunto, era principalmente porque se trataba con el aspecto de la comida. Y entonces tenemos el sueño exactamente como le fue revelado a José en Génesis 37. 11 espigas inclinándose a la espiga que estaba de pie, como si tuviera autoridad, inclinándose ante él. Y en lugar de burlarse, o la típica pelea entre hermanos que tienen hermanos, ¿ves? Te lo dije, así es como yo dije que sería. Tampoco se enseñorea sobre ellos, sino que con un carácter piadoso cuestiona acerca de su estado y el estado de su padre. Versículo 27. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y añadió: ¿cómo está su anciano padre de quien hablaron? ¿Vive todavía? Aquí la palabra de cómo se encontraban, cuál es su estado, es la palabra hebrea shalom. José preguntándoles, ¿tienen shalom? Esa es la preocupación de Dios también para nosotros. ¿Tienes shalom tú hoy? ¿Tienes la paz de Dios en tu corazón? Y no estamos hablando de cualquier paz. No es la paz de estar tranquilo, de no tener deudas, de estar descansado. Es más bien, ¿estás bien con Dios? ¿Está tu relación con Dios dañada por causa del pecado? ¿Sientes esa paz interna que solo viene de estar bien con Dios? Yo sé que a veces no tenemos esa paz. Y no porque la perdamos, esa paz no puede perderse. El problema es que perdemos de vista la fuente de la paz. El enemigo, las circunstancias, el trabajo, tus alrededores, todo está diseñado para que ignores esa paz. Y por eso nos encontramos constantemente sin esa paz. No es que no esté ahí, es que la perdemos de vista. Pero Dios constantemente hace que volvamos a Él, que miremos a Él y recordemos que solo Él da y provee la verdadera paz. Y eso es lo que Dios está interesado, en esa paz para con Él. Y José no solo pregunta por el shalom de ellos, también pregunta por el shalom de su padre. José debió saber que su partida forzada de su casa debió ser bastante dolorosa para su padre. Debió haber sido devastadora. Y él pregunta con una tierna preocupación: ¿tiene shalom su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Yo creo que ese vive todavía debe haber sido una preocupación. Su padre ya era anciano y ya han pasado 22 años. Preguntando, ¿lo volveré a ver? Pero esa preocupación es respondida favorablemente, versículo 28.
Su siervo, nuestro padre, está bien, todavía vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. Se postraron delante de José una vez más. Qué irónico esta imagen. Como hace 22 años aproximadamente, los hermanos resintieron amargamente el sueño de José. Es decir, era un sueño y nada más. No había ninguna razón por la cual debían enojarse con él. Pero aparte de que era el favorito del padre, él tiene este sueño y le tenían un gran odio. Lo odiaron por ese sueño. Y resulta ser que este sueño, siendo cumplido en este momento, era la única manera de su salvación. A pesar de todo, Dios fue bueno con ellos todo el tiempo. Porque todo el tiempo, bueno es Dios. Y es bueno ser recordados que el Dios que nos creó, aquel contra quien hemos pecado toda nuestra vida, tiene una preocupación por nuestra paz para estar bien con Él mismo. No que no tengas problemas, que económicamente estarás bien, no. Es esa paz interna, el estar bien con nuestro Dios. Y es por esto, por lo que Jesús vino al mundo. Pablo lo pone así en Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para reconciliarnos con Dios, para que haya paz entre nosotros y Dios. Cuando Jesús nació, el canto de los ángeles a los pastores fue gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. Ese es Jesucristo. Él ofrece esa paz, aunque nosotros solo le declaramos la guerra. Él toma la iniciativa de paz. La iniciativa de paz para con Él, por medio de la obra salvadora de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Y también no solo que tengas paz con Dios, pero la paz de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta es la preocupación de Dios por ti. Y así como los hermanos, inclinándose en reverencia delante de José, Jesús fue hecho hombre para que fuera nuestro hermano, aunque también plenamente Dios. Y solo es por medio de la adoración a Él en que encontramos paz de Dios. Solo inclinándonos reverentemente a Jesús en humildad, reconociendo nuestro pecado, encontraremos esa verdadera paz. Y bien, José ha hablado de paz y de bienestar de sus hermanos y de su padre, pero luego muestra una preocupación especial por su hermano completo, Benjamín. Versículo 29. Al alzar José sus ojos y al ver a su hermano Benjamín, y el autor aquí lo pone de una manera muy tierna, fíjense cómo hace la referencia. Al ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, por eso digo que es hermano completo, porque los demás eran medios hermanos. Y él les preguntó, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Es una pregunta irónica hasta cierto punto, porque obviamente él sabía que era Benjamín y estaba emocionado por eso, pero ellos no lo sabían y esta pregunta la hace por ellos. Y le dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. Ahora le dice hijo mío porque está tratando con el hermano menor y además porque es el gobernador de Egipto. José está siguiendo el juego del gobernador. Está siguiendo el juego de que no es José, él no conoce. Y esa sería la manera de hablar en ese contexto, como alguien menor en autoridad, hijo mío. Y noten cómo sus palabras aquí están denotando una bendición especial, unas palabras de gracia salvadora. Dios te imparta su favor. De hecho, otra traducción lo pone así, Dios tenga misericordia de ti. Y eso nos hace sonar lo que años más adelante será la bendición sacerdotal en Números 26, versículos 24-26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. José está bendiciendo a Benjamín de esta manera y predicando la paz de Dios.
Dios te imparta su favor, Dios tenga de ti misericordia y te dé paz. Se lo dice su hermano menor. Y bien, como yo, con ese pasaje, José con mucha más razón, al ver a su hermano, de su padre y de su madre, a su querido hermanito Benjamín, que dejó de ver hace 22 años, no pudo aguantar sus emociones. Versículo 30. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó donde llorar. Entró en su aposento y lloró allí. Robert Candich escribe: con una bendición rota murmurada apresuradamente sobre la cabeza del muchacho, se apresura a deshogar enteramente su corazón a solas. Y yo creo que a lo mejor sí fue así. A veces cuando se nos hace un nudo en la garganta, se nos quiebran las palabras. Y yo creo que a lo mejor José, mientras estaba bendiciendo a su hermano, Dios te imparta tu favor, queriendo llorar, dice que salió apresuradamente porque ya tenía las lágrimas ahí por ver a su hermano. Y esta profunda conmoción me recuerda a una situación que sucedió con Jesús cuando su amigo Lázaro muere. Y aunque no es la misma situación, me recordó esta situación donde Jesús es profundamente conmovido. Dice, cuando Jesús la vio llorando a María y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu. Se nos está hablando de un profundo sentimiento de amor por ellos, de tristeza, y dice, y se entristeció. Y luego tenemos uno de los versículos más cortos de las Escrituras, dice que Jesús lloró. La tristeza, el sentir, la emoción, está viendo sufrir. Realmente él estaba siendo compasivo, estaba teniendo una gran compasión porque lo estaba viendo llorar, porque acaba de morir su hermano, su amigo. Y Juan 11:38 nos dice, entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Y bueno, sabemos en la historia por qué fue al sepulcro. Él resucita a Lázaro, pero este mismo sentimiento de compasión que sintió nuestro Señor por Lázaro, también ese sentimiento de compasión y de ternura que sintió José por Benjamín. Y es el mismo sentimiento que Jesús tiene por ti, una entrañable compasión y amor por pecadores como nosotros. Y Él le dio vida a Lázaro, y Él también te dará una nueva vida a ti, si crees en su nombre. Él te dice lo mismo que le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la oferta de nueva vida que Jesús ofrece está abierta para todos. Todos los afligidos, todos los enfermos, cargados, aquellos afligidos por los resultados del pecado y aquellos que cargan con la culpa de sus conciencias. No necesitas medir tus pecados y pensar que son demasiados. No mires a tus pecados como una excusa. Lo que necesitas ver es la eficacia de la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Él está lleno de misericordia y compasión por el pecador, y Él salvará a todo aquel que clame su nombre en fe y en arrepentimiento. Finalmente, Génesis 43 termina con un festejo, con una celebración. José, después de lavar su rostro, vuelve con sus hermanos con más control de sí mismo por esas emociones, y ya imagino como gobernador, como amo de su casa, sirvan la comida. Versículo 31. Ahora aquí hay dos detalles que son descritos. El primero es una explicación de por qué puso 3 mesas. Versículo 32. Le sirvieron a José a un lado, a los hermanos de otro lado, y a los egipcios que comían con él también les sirvieron aparte. Una mesa especial para José, una para los hermanos y otra para los egipcios. Y la separación que estamos viendo no era una separación social, sino religiosa. Los egipcios eran famosos en el mundo antiguo por su repugnancia por los extranjeros. Ellos consideraban a los extranjeros como técnicamente inmundos y que los extranjeros contaminarían la comida. Claro que posteriormente los judíos harían lo mismo con los gentiles. Y el texto lo explica claramente, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, de hecho con cualquier extranjero, pues esto es abominación para los egipcios. Y la manera en que el arreglo quedó para las mesas, en el arreglo que puso para las mesas, hubo una separación entre José y sus hermanos. Él iba a bendecirlos
pero no podían sentarse con él en su mesa para comunión. Ese es el primer detalle que vemos. El segundo detalle está en cómo sentó a los hermanos en su mesa. Versículo 33. Los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su derecho de primogenitura y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. El contexto no dice explícitamente cómo es que se sentaron en orden. Uno pudiera llegar a la conclusión de que José les pidió de esto o que les preguntó su edad. Y de esa manera los pudo sentar. Pero el hecho de que incluya que ellos se miraban con asombro nos da a entender que estaban maravillados porque realmente no le dijeron nada, sino que José así lo sentó. De hecho, esto pudo ser algo intencional de parte de José. José sabía cuál era el orden de las edades, pero para ellos el asombro estaba en cómo pudo sentarlos en ese orden exactamente. ¿Tenía algún tipo de adivinación y de profecía este hombre? ¿Era algún sabio que leía las mentes? ¿Podrá saber lo que le hicimos a José? ¿Cómo el gobernador de Egipto supiera sus edades? Estaban preocupados, se miraban con asombro. Y el último versículo nos da la razón, versículo 34. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Y esta era una prueba más para los hermanos. A todos se les dio el honor de llevarles comida de la misma mesa de José. Y nos dice el versículo que fue José mismo quien les llevó la comida a todos. El mismo gobernador de Egipto sirviéndoles de comer. Tenían el mismo honor. Pero nos dice que las porciones de Benjamín eran 5 veces mayores que la de los otros hermanos. Y esta es una prueba más. Él está mostrando un favor especial y no justo al hijo de Raquel. Es lo mismo que Jacob hubiera hecho por él, haberlo tratado de una forma especial. Este acto de José dio oportunidad para que los hermanos pudieran manifestar un celo. Eso es lo que hicieron con José en su tiempo. Lo resentían por ser el especial de papá, por haber recibido la túnica de colores. Tenían celos, tenían envidia de José. Él era el favorito de papá. Y ahora está pasando lo mismo. Y él quería ver si estaban teniendo la misma actitud que tuvieron con él. A ver si miraban feo a Benjamín, como lo hicieron con él. A ver si voltearan, ¿por qué a ti te dan más? ¿Quién te crees tú? Y la pregunta es, ¿han cambiado estos hermanos? ¿Está Dios trabajando en ellos? ¿Cómo reaccionarían ellos ante el favoritismo de otro hijo de Raquel? Derek Kidner comenta, el misterioso y acertado orden de sentarse a la mesa tendría que jugar su parte en el plan de José, mediante el aumento de un sentido de inquietud en los hermanos de ser expuestos a la intervención divina. Y de hecho, respondieron positivamente, como podemos ver. Pasaron la prueba. Y esto pone el telón para la última prueba en el próximo capítulo. Pero en lugar de molestarse con su hermano, en lugar de mostrar celos y envidia como lo hicieron con José, ahora con Benjamín, nos dice en la última parte del versículo 34, bebieron pues y se alegraron con él. Se alegraron con su hermano Benjamín. Se alegraron por este festejo que José estaba haciendo por su hermano. Aquí están estos hermanos celosos y resentidos por José y ahora están gozando con Benjamín. Y José sin duda debió gozarse también con sus hermanos por no haberlo tratado diferente. Y todos festejaron y se gozaron. Y a pesar de todas sus pistas acerca de quién era realmente, estaban ciegos a la identidad de José. Y bien, hasta aquí llega nuestro pasaje y déjenme concluir con esto. Los mismos asuntos son nuestros asuntos cuando se trata de recibir la paz de Dios. La primera es, de toda la compasión que Dios da, hay un precipicio entre Dios y nosotros. Él es santo, nosotros somos pecadores. Su justicia tiene que ser satisfecha. Y nosotros somos los transgresores en cuya justicia debe recaer. Al igual que José les muestra compasión, pero aún se sienta aparte de ellos. José está apartado de sus hermanos para pronto revelarse a ellos. Y José representa a Cristo. Cristo sentado a la diestra del Padre en las alturas, separado ahorita del mundo,
para la revelación final en su segunda venida. Y Él juzgará a las naciones y un día Él nos hará santos para estar con Él, quien es santo, y no habrá más separación. Porque verán, mientras estamos en este mundo, el problema del pecado aún nos estorba en nuestra relación con Dios. Aún nuestro pecado hoy nos estorba en nuestra relación con Dios. Dios misericordioso y compasivo, mas Él está alejado del pecado. Entonces ese es el primer asunto, es la separación del pecado. El segundo es la necesidad de la fe. Si hemos de ser salvos, la única manera de una reconciliación es una gratitud que pone de lado nuestro orgullo y recibe el regalo del Evangelio de Jesús solo por la fe. Es la única manera en la que el precipicio pueda tener un puente. La única manera en la que la justicia de Dios puede ser satisfecha es solo por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Todo esto que está haciendo José con sus hermanos es para llevarlos al arrepentimiento y a la gracia salvadora de Dios. Dios tenía que trabajar en ellos por el plan futuro de la nación de Israel, y esto requería una profunda corrección espiritual y preparación. Comenta Elis Carballosa: la vieja corrupción de la maldad tenía que ser removida, y un profundo sentido de la presencia y del poder de un Dios santo tenía que ser indeleblemente colocado en el corazón de aquellos hombres. Necesitaban doblegarse en arrepentimiento genuino, fe y humildad delante del Dios Todopoderoso. Y así es como Dios trabaja con nosotros también. Él está trabajando para traernos a salvación en nuestras conciencias, en nuestras vidas, para darnos fe. Dios ha estado trabajando en la fe de ellos y Él está trabajando en tu fe también, porque Él quiere salvarnos y Él quiere llevarnos con Él a su presencia. Hay muchas promesas en las Escrituras respecto a esto, que serás salvo solo por la fe en Cristo Jesús. Si crees, pero si crees, también debe de verse una necesidad de arrepentimiento. Ese es el mensaje que vemos en Génesis 43, y es el tercer punto. Nos enseña que para recibir la bendición de Dios de salvación se necesita una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, pero también un verdadero arrepentimiento por nuestro pecado. No es suficientemente estar conscientes de nuestro pecado. Las obras dignas de arrepentimiento deben de manifestarse como evidencia de ese verdadero arrepentimiento. Y si tú sientes esta carga pesada en tus hombros, el pecado encima de ti, ven hoy a Jesús, porque Él salva a su pueblo de sus pecados. Solo Él puede liberarte de esta carga del pecado. Ya no tienes que estar enemistado con Dios. Ya no tienes que buscar por tus propias fuerzas. Él ha hecho todo para que estés en paz con Él por medio de Jesús. Juan lo dice claramente: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, de enemigos a hijos. Y nos podemos sentar en su mesa, como dice el canto. Nos podemos sentar en su mesa, no como José, que dejó a sus hermanos aparte. En Cristo, tú te puedes sentar a la mesa con Él. De enemigos, nos podemos sentar en su mesa, nos dice un himno precioso. Y puedes tener esa paz solo. Esa paz que solo Dios puede proveer. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz con Dios y la paz de Dios en tu vida. Y podemos repetir con mejor entendimiento Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz. Él es nuestro Shalom. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias por el amor, la misericordia que tú has provisto para nosotros por medio de Cristo Jesús, y también por la preciosa paz que tú nos das en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque solo tú eres nuestro Shalom, y si nos podemos decir Shalom unos a otros es por lo que Cristo ha hecho en nosotros, y podemos experimentarla día con día. Las situaciones de la vida nos quitan esta paz, o al menos la visión de esa paz, porque tú no te vas de nosotros. Tú pasa y sigue, pero la perdemos de vista por las circunstancias de la vida. Yo te pido que nos ayudes a ver siempre, poner nuestra mirada siempre en Cristo, porque Él es quien
provee la verdadera paz. Y es por medio de Él que tenemos una verdadera paz. Y aquellos que no han encontrado la paz contigo, yo te pido que tú obres en sus corazones, que tú sigas trabajando tu palabra en ellos, para que ellos también puedan experimentar el verdadero shalom, la verdadera paz interna que solo viene de estar bien contigo y de tener una relación contigo y de vivir solo para ti. Damos gracias por tu palabra, por la vida de tu siervo José, y gracias por este relato en Génesis, donde podemos ver la importancia de siempre experimentar esa paz que solo proviene de ti. Amén.